Digo, tenemos un crecimiento de 3.1% en flujo operativo sin América Móvil y si la excluimos hay una disminución de 4.2%. Mira, aquí estamos viendo precisamente esto, ¿no? El con y sin América Móvil. En ingresos tenemos un crecimiento de 8.3% para la muestra del IPC de la BMV. Sin América Móvil, con América Móvil es 5.8, baja el crecimiento y también en términos de EBITDA, crecimiento de 3.1% o la caída de 6.7% con América Móvil. ¿Por qué América Móvil? ¿Por qué con América Móvil los números salen más débiles o son caídas en flujo operativo y en utilidad neta? Bueno, América Móvil pesa 23-25% en los ingresos y en el flujo operativo de toda la muestra. Entonces sí es relevante más allá del peso que tiene o la incidencia que tiene en el índice de precios, ¿no? Entonces, y factores, Susi, nada más para mencionar muy rápido, ¿qué factores incidieron ahora en los reportes? Tenemos los sismos, ¿no? Que tuvieron lugar en septiembre, el del 7 y el 19, que afectaron a empresas como Liverpool, como América Móvil, es decir, varias empresas vieron afectadas de alguna manera sus operaciones. Tenemos la apreciación del peso frente al dólar, que si bien benefició a aquellas compañías que tienen deuda en dólares, costos y deuda en dólares, afectó a los que tienen ingresos en esta moneda. Tenemos también un menor crecimiento del consumo, hemos visto una desaceleración del crecimiento del consumo, digamos, conforme avanza el año. Y también, bueno, algunas empresas se ven beneficiadas por el tema de las adquisiciones, ¿no? Ahí tenemos el caso de Yenova, ¿no? Si viéramos por ahí el gráfico donde vemos las 5 con mayor crecimiento y aquellas que tuvieron mayor caída, pues vamos a ver justo esto que comento. Mira, tenemos Yenova con un crecimiento de 57.3%, que ahí refleja el tema de adquisiciones, ya consolidó Gasoductos Chihuahua. Tenemos a Grupo México con un crecimiento de 45.1% en el flujo operativo del tercer trimestre contra el mismo periodo del año anterior. Reflejo también de la integración, te recordarás la compra del ferrocarril en Florida, en Estados Unidos, que ya empezó a consolidar. Del lado extremo, para no hablar de todas, Susi, vemos a Alpek con una caída de casi 100% en el flujo operativo. Esto es reflejo de la menor colocación de PTA. PTA es un insumo que se utiliza para fabricar PET y bueno, lo que hizo la empresa, lo que padeció la empresa fue enfrentó una menor colocación de este material con su cliente, con esa empresa de origen italiano, M&G, que atraviesa, como tú has escuchado, pues una crisis financiera importante. Tenemos Mexichem también con una caída de casi 40% de su flujo operativo. Esto es reflejo de un comparativo difícil. El año pasado tuviste un flujo a favor por el seguro de pajaritos, cosa que ahora no tuviste, entonces si tienes ahí un tema de comparativo difícil, ¿no? Yo creo que, a ver, tuvimos un menor crecimiento del flujo operativo, lo que no significa que tengamos un mal año para las empresas del IPC. Hablamos del trimestre, ¿eh? Aquí estamos hablando de trimestre, tercer trimestre. Qué bueno que lo precise el señor Ugarte. Estamos hablando de los meses de julio, agosto y septiembre. Ya lo dijo de refilón, pero pues lo precisamos. Hay que considerar que en este trimestre estuvo el terremoto. Y ocurriendo el terremoto, esta tragedia, bueno, los terremotos para el sur del país, pues obviamente hubo una desaceleración en el consumo que les pega particularmente a la empresa de América Móvil, ¿no? Que ya venía el consumo, hemos visto la desaceleración mes a mes. Pero no olvidemos, también refiriendo aquí palabras previas del señor Ugarte, cómo el IPC tiene una relevancia ya, digamos, de índole internacional. Las empresas que pertenecen a la élite de la Bolsa Mexicana de Valores, que es el IPC, pues son empresas que igual tienen ingresos en Europa, en Asia y también, por supuesto, en Estados Unidos. Entonces, sus ingresos están diversificados. Lo que vemos es, pues, una reducción de su flujo operativo, que no es otra cosa que las ganancias antes de los impuestos, antes de pagar impuestos, pero siguen siendo ganancias. No estamos viendo como tal una circunstancia en este trimestre de pérdidas. Si incluyéramos América Móvil, sí vemos una caída. Lo comento aquí, 4.2% de disminución del flujo operativo, lo cual implicaría que es el desempeño más débil en 3 años.
Esto incluyendo América Móvil, nada más para tener la idea de la dimensión que Pero tiene, ¿cómo peso que pinta, tiene América cómo Móvil. pinta el resto del año, Abraham? Digo, antes de pasar a lo que viene para el resto del año, quisiera también mostrarles una gráfica interesante sobre la reacción del mercado a esta temporada de reportes trimestrales. Esta gráfica es muy evidente, vaya, es muy clara al decirnos qué es lo que pasa. ¿Qué tenemos en el eje de las X? Es la reacción positiva o negativa de las acciones el día del reporte. ¿Qué tenemos sobre el eje de las Y? Es si es positivo o negativo respecto a lo que esperan los analistas. Entonces, lo que estamos viendo, este que es todo valor, que incluye a las 35 acciones del IPC, vemos que estuvo ligeramente del lado derecho del eje de las X, es decir, estuvo ligeramente por arriba de los estimados de los analistas, pero está abajo, estaba hablando del eje de las Y y ligeramente abajo del eje de las X, lo que refiere que el día que se publicaron los reportes trimestrales, disminuyeron, en general disminuyeron. Es poco, pero vaya, nos habla de la respuesta negativa que tuvo el mercado, aunque fue marginal, una respuesta negativa a la temporada de reportes trimestrales. Y este gráfico, que es el que estamos viendo, que es el IPC en su conjunto, refleja algo similar. Precisamente, esto es el último año, vemos que había tenido una tendencia positiva y vemos que en el último trimestre comienza a desacelerar, comienza a estabilizar, y ya en los últimos días de la temporada de reportes trimestrales vemos una caída de hecho, mayor. Agregando lo que comenta Abraham, desde el 16 de octubre que empezó la temporada de reportes, que fue justo con Alfa y sus subsidiarias, al día de hoy ha tenido una pérdida de 1.6% el IPC de la BMV. Afectado por empresas que tienen un peso importante del principal indicador del mercado, como Televisa, como América Móvil, que desde que reportaron, en el caso de Televisa, ha perdido más de 6% de su valor, mientras que América Móvil ha perdido arriba del 9%. Es decir, sí hay una afectación. Desde un poco antes, a principios de octubre, veíamos una tendencia ya bajista del mercado, del IPC, por temas como la incertidumbre sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cambios en la Fed, alza en tasa de interés otra vez, tanto en Estados Unidos como en México. Es decir, hay varios factores que ya veíamos ya una tendencia bajista del mercado. Y además que también, toda la razón, el incremento a inicios del año también estuvo basado en 5 emisoras. La disminución ahora también está en buena parte basado en las que más pesan. Exactamente. Así es. Exactamente. Bien. Me gustaría, ya nada más para mi resumen, si puedes poner el histórico de la fiebre de la bolsa, del IPC, claro. Nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando aquí. Solemos magnificar circunstancias coyunturales, pero si estamos viendo, sí, tiene una caída considerable en este momento el IPC, pero más afectado por una cuestión que es la retórica en los Estados Unidos, la percepción de que México podría depreciarse, ¿no? Este trimestre, bueno, sí, hubieron cosas coyunturales que nos afectaron, pero lo que traemos de fondo y lo que realmente nos trae como lastre es la retórica de Estados Unidos, que está en este momento pues espantando inversionistas. Pero no minimicemos, termino con esto, no minimicemos la baja de Televisa, de América Móvil. Estas empresas tienen América Móvil es la emisora la segunda emisora que más pesa dentro del IPC, la primera es FEMSA. Televisa también tiene un peso importante, es la cuarta, la quinta, sí inciden en el comportamiento del IPC. ¿Tú crees que fue algo temporal y para fin de año, los últimos días se van a son recuperar? reportes, perdón, ahí a lo mejor discrepo con Qué bueno que discrepamos, yo creo. Pero sí, hay de fondo otros factores, el Telecán, en fin, de acuerdo contigo en esa parte. Bien, Abraham, tus conclusiones. Concluyamos, ahora sí podemos concluir con lo que se espera, ¿no? Para los siguientes meses, y creo que lo que viene de nuevo pues es algo de volatilidad. Los analistas están dudosos al respecto de cuáles sean los resultados para los siguientes meses. Probablemente en un análisis sectorial haya tendencias más claras, particularmente el sector de consumo incluso podría verse beneficiado después del tema de los sismos. Viene el Buen Fin, viene el Navidad. Entonces claro. creo que podría haberse beneficiado, pero en este último gráfico que podemos ver en pantalla, aquí vemos cuáles son lo que se espera
espera en ventas. La primera gráfica, la gráfica de hasta arriba, son ventas, estas son utilidades, y vemos que esta línea que está en medio es el tercer trimestre, el que estamos viendo, pero veamos para el siguiente, pues se espera una disminución tanto en ingresos como en utilidades, y para el primer trimestre del siguiente año se esperaría un repunte. Recuperación importante. Con todo y Buen Fin, Navidad, el sondeo que ha hecho Bloomberg, que tú señalas aquí, está anticipando una caída de casi 5% en ventas, cuarto trimestre de este año contra el último del año anterior, y en EBITDA una disminución de 10.2%. Es retador el cierre de año, Susi, porque habrá comparativos difíciles, habrá que ver también el tipo de cambio, cómo se mueve, que también incide mucho en el ánimo. Estamos comparando contra un año que fue muy relevante. El 2016 fue de récords en ventas. Sí, fue muy bueno. Entonces, muy bueno. Obviamente, comparar 17 contra 2016 nos pone en una posición complicada. Claro. Exacto. Pues habrá que ver cómo termina este año, el último trimestre, donde pues bueno, también siguen las rondas de negociaciones del Telecán, que eso podrían generar volatilidad en el tipo de cambio. Ya lo platicaremos después y lo compararemos con este programa a ver quién tenía razón. Muy bien.